Ella tiene 22 millones de dólares. El grito de Paula atravesó el silencio de la reunión familiar como un cuchillo. Todas las miradas se clavaron en mí, Ernestina, la simple cocinera de escuela jubilada que durante décadas había servido bandejas de comida y limpiado mesas. Sus ojos brillaban con una mezcla de shock y codicia que me heló la sangre. Mi teléfono temblaba en mis manos arrugadas, la pantalla aún mostrando mi cuenta bancaria que Paula había visto por accidente. «No es posible», murmuró mi hermano Fausto, acercándose como un buitre. «Ernestina, ¿es verdad eso?» El aroma de las empanadas que había preparado con tanto amor se volvió amargo en el aire. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Durante años me habían tratado como la pariente pobre, la que cocinaba en silencio mientras ellos hablaban de sus éxitos. Nunca imaginaron que bajo mis vestidos sencillos y mis zapatos gastados se escondía una fortuna que había construido centavo a centavo. «¡Mamá!». La voz de mi hijo Bruno sonaba diferente. «¡Calculadora! ¿De dónde salió tanto dinero?». Mis manos temblaron mientras guardaba el teléfono en el bolsillo de mi delantal floreado. Las miradas de toda mi familia me atravesaban como dagas. Paula seguía señalándome con el dedo, su rostro transformado por la avaricia. Mi nieta Esther me miraba como si fuera una extraña. Amalia, la esposa de Fausto, susurraba algo al oído de su marido con los ojos brillando de emoción. «Responde, Ernestina», insistió Fausto, su voz cargada de una quizá autoridad que nunca antes había usado conmigo. «Si tienes esa cantidad, nosotros merecemos saberlo. Somos tu familia». Pero hace apenas una hora, cuando llegué cargando las bandejas de comida, nadie me dirigió ni una mirada. Cuando serví el almuerzo que había preparado desde las 5 de la mañana, nadie me agradeció. Cuando Bruno presentó a su nueva secretaria como la persona más importante de su empresa, nadie notó cómo me encogí en mi silla. Era invisible para todos, útil solo para cocinar y limpiar. El silencio se volvió ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la pared, el murmullo lejano de los niños jugando en el patio, el crujir de las sillas mientras mi familia se acomodaba para escuchar mi explicación. Pero no tenía ganas de explicar nada, no después de décadas siendo tratada como una empleada doméstica en mi propia familia. «Habla de una vez». Paula alzó la voz, perdiendo toda compostura. «¿Cómo una cocinera de escuela tiene tanto dinero? ¿Lo robaste?». Esa acusación fue como una bofetada. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era rabia pura corriendo por mis venas. Había trabajado honestamente toda mi vida. Había ahorrado cada peso. Había invertido con inteligencia lo poco que ganaba. Había vivido con lo mínimo para construir algo más grande. Pero para ellos, yo solo podía ser una ladrona. «No robé nada», murmuré, mi voz apenas audible. «Entonces explica». Bruno se cruzó de brazos como si estuviera interrogando a una empleada. «Porque no tiene sentido. Una cocinera de escuela no puede tener esa cantidad de dinero». Sus palabras me dolieron más que todas las anteriores juntas. Mi propio hijo me reducía a mi trabajo, como si fuera lo único que definía mi valor como persona. Como si 40 años de sacrificio, de inteligencia, de decisiones correctas no contaran para nada. El comedor se había convertido en un tribunal. Todos esperaban mi confesión, mi justificación, mi sumisión. Querían que les explicara cómo había osado tener más dinero que ellos, sin su permiso. Querían que me disculpara por haber sido más inteligente de lo que pensaban. Pero yo ya no era la misma Ernestina que había entrado esa mañana con las manos llenas de comida y el corazón lleno de esperanza. «Ustedes quieren saber de dónde salió el dinero», dije finalmente,
mi voz más firme de lo que había sonado en años. Pues les voy a contar. Me senté en la silla que siempre me correspondía, la más alejada de la cabecera, la que daba la espalda a la ventana. Durante décadas había ocupado ese lugar sin quejarme, como si fuera natural que yo estuviera en el rincón más incómodo. Trabajé 40 años en la escuela, 40 años levantándome a las 4 de la mañana para preparar el desayuno de 500 niños. Mientras ustedes dormían cómodamente, yo ya estaba pelando papas y lavando ollas. Paula bufó con desprecio. Eso no explica $22 millones, Ernestina. Deja de dramatizar. Su tono condescendiente me recordó a todas las veces que había minimizado mis esfuerzos. Cuando le conté que había terminado mi bachillerato a los 50 años, se rió y dijo que era tierno que una señora mayor jugara a estudiar. Cuando mencioné que había empezado a invertir mi dinero, me palmeó la cabeza como si fuera una niña tonta. Cada peso que gané lo guardé. Continué, ignorando su burla. Mientras ustedes gastaban en restaurantes caros y vacaciones, yo comía frijoles y arroz. Mientras ustedes cambiaban de carro cada año, yo caminaba bajo la lluvia para ahorrar el pasaje del autobús. Eso sigue sin explicar tanto dinero, insistió Bruno, tambaleando los dedos sobre la mesa con impaciencia. Mamá, necesitamos la verdad completa. La verdad completa. Como si yo les debiera una explicación de cada decisión de mi vida. Como si mi dinero fuera automáticamente suyo por derecho de sangre. Invertí, dije simplemente. Compré acciones cuando nadie las quería. Adquirí propiedades en barrios que después se valorizaron. Estudié el mercado mientras ustedes veían televisión. Fausto se rió con sarcasmo. ¿Tú? ¿Invirtiendo en la bolsa? Ernestina, por favor, eres una cocinera de escuela. Ahí estaba otra vez. Cocinera de escuela. Como si esas 3 palabras definieran todo mi potencial, toda mi inteligencia, todo mi valor como ser humano. Como si el trabajo honesto me incapacitara para entender números o tomar decisiones inteligentes. Y también recibí una herencia, agregué, sintiendo cómo sus ojos se iluminaban con renovada codicia. El señor Ezequiel, el dueño de la escuela donde trabajé, me dejó parte de su fortuna cuando murió. ¿Te dejó dinero a ti? Amalia no pudo ocultar su incredulidad. ¿Por qué haría eso? Porque durante 20 años le llevé comidas hasta su casa cuando estaba enfermo. Porque lo acompañé en sus últimos días cuando su familia lo abandonó. Porque fui la única persona que lo trató con dignidad cuando ya no podía valerse por sí mismo. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ahora podía ver las rueditas girando en sus cabezas, calculando, planificando, justificando lo que estaban a punto de pedir. Bruno se aclaró la garganta. Mamá, entendemos que trabajaste duro, pero tienes que reconocer que ese dinero nos corresponde también. Somos tu familia. Exacto. Paula se inclinó hacia adelante, su voz adoptando un tono meloso que no me engañaba. Ernestina, tú ya viviste tu vida. Nosotros tenemos hijos que educar, gastos que cubrir, sueños que cumplir. Sería egoísta que te quedaras con todo. Egoísta. Esa palabra me atravesó como una lanza. Yo, que había sacrificado mis propios sueños para ayudarlos. Yo, que había trabajado hasta los huesos para nunca ser una carga. Yo, que había vivido en la pobreza autoimpuesta para construir algo mejor. Tienes razón. Mamá necesita vivir cómodamente. Continuó Bruno con falsa consideración. Pero no necesita 22 millones. Con 2 millones estarías perfecta. El resto debería dividirse entre la familia. Esther asintió vigorosamente. Abuela, piensa en mi educación universitaria, en el futuro de tus nietos. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo, exponiendo sus necesidades, sus planes,
sus sueños financiados con mi dinero. Fausto mencionó las deudas de su negocio. Amalia habló de la casa que siempre había querido. Paula describió las vacaciones familiares que podríamos tomar, todos juntos, con nuestro dinero. Los observé a todos con una claridad terrible. Durante décadas me había preguntado por qué me sentía tan sola en las reuniones familiares, por qué sus abrazos se sentían vacíos, por qué sus visitas eran tan esporádicas. Ahora lo entendía. Nunca había sido parte de la familia. Había sido la empleada doméstica gratuita, la que cocinaba sin quejarse y desaparecía cuando terminaba su trabajo. Pero ahora que tenía algo que querían, de repente era importante. De repente mis años de sacrificio tenían valor. No por lo que había logrado, sino por lo que podían obtener de mí. Entonces, dije lentamente, ustedes creen que merecen mi dinero. No es tu dinero, corrigió Fausto con firmeza. Es dinero familiar. Tú no lo necesitas todo. En ese momento, algo se rompió dentro de mí para siempre. Dinero familiar. Repetí sus palabras lentamente, saboreando la ironía. ¿Saben qué es familiar? Que cuando me operaron de la vesícula hace 3 años, ninguno de ustedes apareció en el hospital. Familiares que celebren mis cumpleaños mandándome un mensaje de texto. Familiares que me inviten a sus eventos solo para que cocine gratis. Paula bufó con impaciencia. Ernestina, no dramatices. Estamos hablando de dinero serio aquí. Tienes razón. Me levanté de mi silla, sintiendo cómo mis piernas temblaban no de miedo, sino de una furia que había estado conteniendo durante décadas. Hablemos de dinero serio. ¿Recuerdan cuando Bruno perdió su trabajo hace 5 años? ¿Quién le prestó dinero para los gastos de la casa? Bruno bajó la mirada. Mamá, eso es diferente. ¿Diferente? Mi voz se alzó más de lo que pretendía. ¿Es diferente cuando tú necesitas ayuda? ¿Recuerdan cuando Fausto necesitó el enganche para su negocio? ¿Quién se lo dio sin pedir intereses ni garantías? Fausto se removió incómodo en su silla. Eso fue un préstamo, Ernestina. Te lo pagamos. Me pagaron la mitad. Corregí. Mi memoria perfecta para los números que tanto me había costado ahorrar. Y cuando les recordé el resto, me dijeron que no fuera mezquina, que era dinero de familia. El comedor se había vuelto tenso. Podía ver cómo evitaban mi mirada, cómo buscaban excusas en sus mentes. Pero yo recién estaba empezando. ¿Y cuándo Esther necesitó dinero para su curso de idiomas? ¿O cuando Paula quiso remodelar su cocina? ¿O cuando Amalia necesitó pagar las deudas de sus tarjetas de crédito? Mi voz ganaba fuerza con cada recuerdo. Siempre fui la cocinera de escuela cuando necesitaban dinero prestado. Pero ahora que saben cuánto tengo, de repente soy familia. ¡Basta ya, Ernestina! Fausto golpeó la mesa con el puño. Estás hablando tonterías. Nosotros siempre te hemos querido. ¿Me han querido? Me reí sin humor. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a hacer algo que no fuera cocinar para ustedes? Paula se cruzó de brazos con expresión molesta. No seas dramática. Siempre te incluimos en todo. Me incluyen para trabajar, repliqué. Para servir, para limpiar, para cocinar. Pero cuando se sientan a conversar después de comer, cuando planean sus vacaciones, cuando celebran sus éxitos, yo me quedo en la cocina lavando platos. Bruno intentó suavizar el tono. Mamá, entendemos que te sientes mal, pero eso no cambia el hecho de que tienes más dinero del que necesitas. Nosotros somos tu familia. Deberías compartirlo. ¿Compartirlo? La palabra me salió como un escupitajo. Compartir significa dar y recibir. Yo he dado toda mi vida. ¿Qué he recibido a cambio? Nos tienes a nosotros.
dijo Esther con una sonrisa que probablemente pensó que era encantadora. «Somos tu familia, tía abuela. Eso vale más que el dinero». Esa frase fue el golpe final. La misma nieta que no me había visitado en 6 meses, que no respondía a mis llamadas, que se avergonzaba de decir que su abuela era cocinera de escuela, ahora me hablaba del valor de la familia. «¿Saben qué vale la familia?», pregunté, sintiendo como algo fundamental se quebraba en mi pecho. «Nada. No vale nada cuando solo aparece cuando hay dinero de por medio». Me dirigí hacia la cocina, pero Bruno me bloqueó el paso. «Mamá, no te vayas. Tenemos que resolver esto como familia». «Apártate», le dije con una frialdad que no reconocí en mi propia voz. «No vas a irte hasta que decidamos qué hacer con el dinero». Paula se paró también, con actitud desafiante. «Ese dinero nos corresponde tanto como a ti». Algo explotó dentro de mí. Todas las humillaciones, todos los desprecios, todas las veces que me habían hecho sentir invisible, se convirtieron en una rabia pura que me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Tomé el plato de empanadas que tanto cariño me había costado preparar y lo estrellé contra el suelo. El sonido del vidrio quebrándose resonó por toda la casa como un grito liberador. «Ahí tienen su dinero familiar», grité, tirando también el plato de la ensalada. «Ahí tienen a su cocinera de escuela». Todos retrocedieron asustados por mi explosión. Durante 67 años había sido la mujer silenciosa, la que aguantaba todo con una sonrisa. Nunca me habían visto así. «Ernestina, te has vuelto loca», gritó Amalia, agarrándose del brazo de Fausto. «¿Loca?». Me reí mientras seguía tirando cosas. Loca por haber perdido 40 años de mi vida tratando de ganarme un amor que nunca existió. «Mamá, contrólate». Bruno intentó sujetarme, pero me zafé con una fuerza que no sabía que tenía. «No me toquen». Mi voz salió como un rugido. «No me toquen con esas manos que solo se extienden cuando quieren algo». El comedor quedó en silencio absoluto. Solo se escuchaba mi respiración agitada y el crujido de los vidrios bajo mis pies. Todos me miraban como si hubiera perdido la razón. Tal vez la había perdido. O tal vez acababa de encontrarla. «Estás loca», murmuró Paula, mirando los pedazos de vidrio esparcidos por el suelo. «Completamente loca». Esas palabras fueron como un balde de agua fría sobre mi furia. Loca. Así era como me veían cuando finalmente defendía mi dignidad. Cuando una mujer se niega a ser pisoteada, automáticamente está loca. «Sí», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Estoy loca. Loca por haber creído que ustedes me querían por algo más que por lo que podía darles». Me dirigí hacia mi cuarto, caminando sobre los vidrios rotos como si fueran pétalos de flores. Podía escuchar sus murmullos a mis espaldas, sus voces calculando cómo manejar a la loca para conseguir lo que querían. «Ernestina, regresa acá», ordenó Fausto con voz autoritaria. «No puedes irte así. Tenemos que hablar como adultos». Me detuve en el marco de la puerta y me volví a mirarlo. ¿Como adultos? ¿Desde cuándo me tratan como adulta? Para ustedes siempre he sido la tía bobita, la mamá servicial, la abuela útil. «No digas eso», Bruno intentó un tono conciliador. «Mamá, tú sabes que te queremos». «Me quieren», repetí con sarcasmo. «Claro que me quieren. Como se quiere a una empleada doméstica eficiente. Como se quiere a una cuenta bancaria disponible». Entré a mi habitación y cerré la puerta con llave. Por primera vez en décadas, puse una barrera entre mi familia y yo. El sonido del pestillo fue como música para mis oídos. Me senté en mi cama, la misma cama individual que había tenido desde que enviudé hace 15 años. La misma cama donde había llorado en silencio tantas noches, preguntándome por qué me sentía tan sola rodeada de familia. Golpearon la puerta. «Mamá,
Abre. No seas infantil, decía Bruno. Infantil. Otra palabra perfecta. Cuando una mujer mayor pone límites, es infantil. Cuando defiende lo suyo es dramática. Cuando dice no, está loca. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en meses. Rubén, mi viejo amigo del trabajo. El único que había mantenido contacto conmigo después de jubilarnos. ¿Ernestina? Su voz sonaba sorprendida. ¿Cómo estás? Rubén. Mi voz se quebró al escuchar su tono cálido, tan diferente a las voces calculadoras de afuera. Necesito ayuda. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Le conté todo. La cuenta bancaria, la reacción de mi familia, sus exigencias, mi explosión. Hablar con alguien que me conocía desde antes de ser solo la abuela o la mamá me hizo recordar quién era realmente. Ernestina, dijo después de escucharme. Ven a mi casa, ahora mismo. No puedo dejarlo todo así. Sí puedes. Su voz era firme pero amable. Necesitas salir de ahí. Necesitas pensar con claridad lejos de esa presión. Los golpes en la puerta se intensificaron. «¡Ernestina!», gritaba Paula. «No seas ridícula. Sal de ahí para que podamos hablar». «Voy para allá», le dije a Rubén en voz baja. Empaqué una maleta pequeña con mis cosas básicas. Al abrir el closet, vi mi vestido verde claro, el que me había comprado para la graduación de Esther. Nunca me pidieron que me sentara con la familia en primera fila. Me quedé atrás, entre los empleados de la escuela. Guardé el vestido en la maleta. No sabía por qué, pero sentía que lo necesitaría. Abrí la ventana de mi cuarto, la que daba al jardín trasero. La misma ventana por la que había escapado de niña cuando mi padre llegaba borracho. Ironías de la vida. A los 67 años, volví hasta escapar por una ventana para huir de mi propia familia. «¿Ernestina? ¿Estás ahí?» La voz de Bruno sonaba más preocupada. Probablemente habían notado el silencio. Salí por la ventana con mi maleta, sintiendo mis huesos protestar, pero mi corazón liberarse con cada paso. Caminé por el jardín hasta la calle, donde tomé un taxi. «¿A dónde, señora?», preguntó el conductor. Le di la dirección de Rubén y me recosté en el asiento. Por primera vez en años, nadie sabía dónde estaba. Nadie podía pedirme que cocinara, que limpiara, que diera dinero o que me justificara. El teléfono comenzó a sonar. Bruno. Luego Paula. Luego Fausto. Apagué el teléfono. Llegué a casa de Rubén cuando ya oscurecía. Él me esperaba en la puerta con una sonrisa triste, pero reconfortante. «Pasa, Ernestina. Estás en tu casa». Esas palabras simples me hicieron llorar. Hacía tanto tiempo que alguien no me hacía sentir bienvenida sin esperar nada a cambio. «Rubén», le dije mientras entraba, «creo que cometí un error muy grande». «¿Cuál?» «Creer que tenía una familia». Él me sirvió un té de manzanilla y se sentó frente a mí. «Ernestina, ¿sabes qué es lo más triste de tu historia? Que tú tienes 22 millones de dólares, pero ellos perdieron algo mucho más valioso». «¿Qué?» «A ti». Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes de Rubén, y por primera vez en décadas, dormí sin despertarme preocupada por lo que tenía que cocinar al día siguiente, sin angustiarme por si había hecho algo mal, sin sentir ese peso constante de no ser suficiente. Dormí como una mujer libre. Desperté con el sonido de pájaros cantando afuera de la ventana. Por un momento no recordé dónde estaba, hasta que el aroma del café recién hecho me trajo de vuelta a la realidad. Rubén ya estaba despierto, preparando el desayuno. «Buenos días, Ernestina», me saludó con una sonrisa genuina. «¿Cómo dormiste?» «Como no dormía hace años», admití, sorprendida de lo descansada que me sentía. «Gracias por recibirme así. No tienes que agradecer nada. Para eso están los amigos verdaderos.
Amigos verdaderos. Qué concepto tan extraño después de pasar décadas confundiendo la familia tóxica con el amor genuino. Mientras desayunábamos, Rubén me contó que había estado siguiendo mis inversiones desde que le mencioné que había empezado a comprar acciones. Siempre supe que eras más inteligente de lo que tu familia creía. Me dijo, eres una mujer brillante, Ernestina. No dejes que nadie te haga creer lo contrario. El teléfono que había apagado la noche anterior seguía vibrando sobre la mesa. 43 llamadas perdidas. 20 mensajes de WhatsApp. ¿Vas a contestar?, preguntó Rubén. Supongo que debo enfrentar esto. Encendí el teléfono y los mensajes comenzaron a llegar uno tras otro. Primero de Bruno. Mamá, estamos preocupados. ¿Dónde estás? Regresa a casa para que podamos hablar tranquilos. Luego de Paula. Ernestina, no seas dramática. Sabemos que estás molesta, pero huir no resuelve nada. Pensemos en una solución que beneficie a todos. Fausto era más directo. Ernestina, esto es ridículo. Eres una mujer mayor, no puedes andar por ahí sola. Regresa inmediatamente. Todos hablaban de mi regreso, de soluciones, de beneficios mutuos. Ninguno se disculpaba. Ninguno reconocía que habían estado mal. Para ellos yo era la que estaba actuando, irracionalmente. ¿Sabes qué es lo más revelador de estos mensajes? Le pregunté a Rubén después de leérselos. Que ni uno solo dice, lo sentimos, o nos equivocamos. Solo quieren que regrese para seguir negociando mi dinero. Rubén asintió con sabiduría. La verdadera naturaleza de las personas sale a la luz cuando hay dinero de por medio. El teléfono sonó. Era Bruno otra vez. Esta vez decidí contestar. ¡Mamá! Gracias a Dios. Estábamos muy preocupados. ¿Dónde estás? Estoy bien, Bruno. Mamá, tienes que regresar. Paula no durmió en toda la noche de la preocupación. Me reí sin humor. ¿Paula estaba preocupada? ¿Por mí o por los 22 millones? Mamá, no digas eso. Todos estamos preocupados por ti. Eres nuestra familia. Ayer no era su familia, Bruno. Ayer era su cocinera. Hoy que saben que tengo dinero, mágicamente volví a ser familia. No es así, mamá. Te estás dejando llevar por la emoción. Otra vez. Mi emoción era el problema, no su codicia. Mi reacción era exagerada, no su traición. Bruno, le dije con toda la calma que pude reunir. ¿Recuerdas la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? ¿Recuerdas la última vez que me visitaste sin necesitar algo? Silencio al otro lado de la línea. No puedes recordarlo. Continué. Porque no ha pasado. Solo me buscan cuando necesitan que cocine para sus reuniones, cuando necesitan dinero prestado o cuando quieren que cuide a los niños gratis. Mamá, eso no es justo. ¿No es justo? ¿Sabes qué no es justo, Bruno? Que tu propia madre tenga que escapar por una ventana para sentirse libre en su propia familia. ¿Escapaste por la ventana? Su voz sonaba genuinamente sorprendida. Como una adolescente, porque me hicieron sentir como una prisionera en mi propia casa. Hubo otro silencio largo. Luego escuché voces de fondo. Paula estaba hablándole, diciéndole qué decir. «Mamá». La voz de Bruno cambió. Se volvió más calculada. «Entendemos que estés molesta, pero piénsalo racionalmente. Tienes 67 años. Ese dinero debería estar asegurado para tu vejez y después distribuido entre la familia. Es la forma lógica de manejarlo». «La forma lógica», repetí. «¿Y quién decide qué es lógico? ¿Ustedes?» «Somos tu familia, mamá. Tenemos derecho a opinar sobre decisiones tan importantes». ¿Derecho? Mi voz se alzó. ¿Qué derecho tienen ustedes sobre el dinero que yo gané, que yo ahorré, que yo invertí inteligentemente? Paula tomó el teléfono. Ernestina, basta ya de dramatizar.
Regresa a casa y conversemos como adultos civilizados». ¿Adultos civilizados? ¿Como cuando me gritaste, ella tiene $22 millones delante de toda la familia? ¿Como cuando me acusaste de robar? ¿Esa es tu idea de ser civilizada? Estaba sorprendida. Es natural que reaccionara así. Lo natural hubiera sido alegrarse por mí. Lo natural hubiera sido decir, qué bueno que pudiste ahorrar tanto. Pero lo primero que pensaste fue en cómo obtener parte de ese dinero. No es así. Claro que es así, Paula, y lo sabes. Colgué el teléfono y lo apagué de nuevo. Rubén me observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Libre», respondí sin dudarlo. «Por primera vez en décadas me siento completamente libre. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono no dejó de sonar. Cada llamada era un intento diferente de manipulación. Cada mensaje una nueva estrategia para hacerme sentir culpable. Bruno alternaba entre la preocupación fingida y las amenazas veladas. Paula oscilaba entre el chantaje emocional y los insultos directos. Fausto había optado por la autoridad patriarcal, recordándome que era solo una mujer y que necesitaba orientación masculina para manejar tanto dinero. Pero el mensaje que más me dolió llegó el 4.º día. Era de Esther, mi nieta. «Abuela, estoy muy triste. Mamá dice que te has vuelto egoísta y que ya no nos quieres. Dice que prefieres el dinero a tu familia. ¿Es verdad? Yo te quiero mucho, pero no entiendo por qué no quieres ayudarnos. ¿Ya no soy tu nieta favorita?». Esas palabras me partieron el corazón. Estaban usando a Inmos, a una niña de 14 años, para manipularme, llenándole la cabeza de mentiras sobre mi supuesta maldad. «Rubén», le dije con lágrimas en los ojos, «están envenenando a mi nieta contra mí». «Es lo que hacen los manipuladores», me respondió con tristeza. «Usan a los más vulnerables como armas emocionales». Esa tarde decidí contestarle a Esther, pero no por teléfono. Fui a su escuela y la esperé a la salida. Cuando me vio, corrió hacia mí con una sonrisa que se desvaneció rápidamente. «Abuela, mamá dice que no debo hablar contigo». «¿Y tú qué opinas?», le pregunté, sentándome en una banca del parque cercano. «¿Crees que tu abuela se ha vuelto mala?». Esther me miró con esos ojos inteligentes que había heredado de su bisabuela. «No sé, abuela. Mamá dice que tienes mucho dinero y que no quieres compartirlo con nosotros. Dice que eso está mal». «¿Te acuerdas de tu cumpleaños número 12? Le pregunté. «¿Recuerdas qué fue lo que más te gustó?». «La torta que me hiciste», respondió sin dudar. Era de chocolate con fresas y tenía mi nombre escrito con crema rosa. «¿Recuerdas cuánto tiempo me tomó hacerla?». «Todo el día. Llegaste súper temprano y te quedaste hasta después de la fiesta limpiando todo». «¿Y recuerdas quién más ayudó a preparar tu fiesta?». Esther frunció el ceño, pensando. «Nadie. Solo tú, abuela». «Exacto. Solo yo. Mientras tu mamá estaba en el salón de belleza, yo decoré toda la casa. Mientras tu papá estaba viendo fútbol, yo preparé toda la comida. Mientras tus tíos llegaron justo para comer, yo había trabajado desde las 6 de la mañana». «No había pensado en eso», murmuró Esther. «Ahora dime, ¿crees que una abuela que hace eso por ti no te quiere? ¿Crees que alguien que ha trabajado toda su vida para tener algo que dejarle a su familia es egoísta?». Los ojos de Esther se llenaron de lágrimas. «No, abuela. Tú siempre has sido buena conmigo». «Entonces no dejes que otros piensen por ti, mi amor. Usa tu propia cabeza, tu propio corazón». La abracé fuerte, respirando el aroma de su champú de manzanilla, grabando ese momento en mi memoria, porque tenía la sensación de que sería el último en mucho tiempo. Cuando llegué de vuelta a casa de Rubén, encontré a Bruno esperándome en la puerta. «Mamá,
necesitamos hablar. Seguiste a tu hija. Tenía que asegurarme de que no le dijeras cosas raras. ¿Cosas raras como la verdad? Bruno suspiró con exasperación. Mamá, esto ya se salió de control. Paula consultó con un abogado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Un abogado? Dice que tienes signos de deterioro mental, que tu comportamiento errático de los últimos días es evidencia de que no estás capacitada para manejar tanto dinero. Me quedé sin aire por un momento. ¿Deterioro mental? ¿Por defenderme de sus abusos? ¿Por negarme a entregar mi dinero sin luchar? Mamá, continuó Bruno con un tono que pretendía ser gentil, pero sonaba amenazante. No queremos llegar a eso. Preferimos resolver esto en familia. Pero si sigues siendo irrazonable, tendremos que tomar medidas legales para protegerte de ti misma. ¿Protegerme de mí misma? Del deterioro mental que obviamente estás sufriendo. Una mujer de tu edad que huye por ventanas, que rompe platos, que abandona a su familia. Eso no es normal, mamá. Ahí estaba la jugada maestra. Convertir mi despertar en locura. Transformar mi liberación en enfermedad mental. Usar mi edad y mi género como armas en mi contra. Bruno, le dije con una calma que no sentía. Sal de aquí ahora mismo. Mamá, que te vayas. Ahora. No puedes huir para siempre. Si no regresas voluntariamente, tendremos que actuar. Después de que se fue, me senté con Rubén a analizar la situación. Él, que había trabajado 30 años como contador, entendía perfectamente lo que estaba pasando. Ernestina, necesitas protección legal. Inmediatamente. ¿Crees que pueden quitarme mi dinero? Pueden intentarlo. Y con un abogado astuto y tu edad en contra, podrían tener éxito. Necesitas asegurar tu patrimonio antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, por primera vez en mi vida, no pude dormir por algo que no fueran preocupaciones ajenas. Esta vez, finalmente, me preocupaba por mí misma. A la mañana siguiente, Rubén me acompañó al despacho de Abner Mendoza, el mejor abogado especialista en patrimonio familiar de la ciudad. Era un hombre de unos 50 años, con ojos inteligentes y una manera directa de hablar, que me transmitió confianza inmediatamente. Señora Ernestina, me dijo después de escuchar toda mi historia, lo que su familia está intentando hacer tiene un nombre: abuso financiero de adultos mayores. Es más común de lo que piensa, especialmente cuando hay patrimonios considerables involucrados. ¿Pueden realmente declararme incapaz mentalmente?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Pueden intentarlo, pero sería muy difícil que lo logren. Usted demuestra perfecta lucidez. Maneja sus finanzas inteligentemente desde hace años y su decisión de proteger su patrimonio es completamente racional. Se inclinó hacia adelante. Pero necesitamos actuar rápido para blindar sus bienes. Durante las siguientes 3 horas, firmé documentos que protegían mi dinero de cualquier intento de usurpación. Creamos un fideicomiso irrevocable. Actualicé mi testamento con cláusulas muy específicas y establecí poderes legales claros en caso de que realmente llegara a necesitar ayuda en el futuro. ¿Y si aparecen con una orden judicial?, pregunté. Que vengan, sonrió Abner. Todo está perfectamente documentado. Su dinero está protegido de manera legal e irrevocable. Cuando salimos del despacho, me sentía como si hubiera puesto una armadura invisible. Por primera vez en días, podía respirar tranquila. Pero la paz duró poco. Esa tarde, Paula apareció en casa de Rubén, acompañada de 2 policías. Señora Ernestina, dijo uno de los oficiales, su nuera presentó una denuncia por personas desaparecidas. Dice que usted está siendo manipulada por este señor. Miré a Paula con una mezcla de desprecio y lástima. Oficiales, como pueden ver, estoy perfectamente bien.
No estoy desaparecida ni estoy siendo manipulada. Ernestina. Paula intentó su voz más dulce. Todos estamos preocupados por ti. Has estado actuando muy extraño. Este señor, señaló a Rubén con desprecio, obviamente se está aprovechando de tu confusión mental. ¿Confusión mental? Me reí abiertamente. ¿Es confusión mental negarme a darles mi dinero? Los policías intercambiaron miradas incómodas. Era obvio que se habían dado cuenta de que esto no era un caso de persona desaparecida, sino un drama familiar por dinero. Señora, me dijo el más joven, ¿está usted aquí por su propia voluntad? Completamente. Y tengo plena capacidad mental para tomar mis propias decisiones. Pero Ernestina, insistió Paula, tienes que entender que estamos preocupados. Dejar tu casa así, romper cosas, irte sin avisar. Eso no es normal para ti. ¿Saben que no es normal? Les dije a los policías ignorando a Paula. Que una familia exija que una mujer de 67 años les entregue sus ahorros de toda la vida simplemente porque son sus parientes. Paula se puso roja de la vergüenza. Ernestina, no les digas mentiras. No son mentiras. Saqué mi teléfono y les mostré los mensajes. Aquí están todas las pruebas de cómo mi familia me ha estado presionando para entregarles mi dinero. Los policías leyeron los mensajes con expresiones cada vez más serias. Amenazas veladas, chantaje emocional, intentos de declararme mentalmente incapaz. Todo estaba documentado. Señora Paula, dijo el oficial mayor, esto parece ser un asunto civil, no criminal. La señora Ernestina está claramente en sus facultades mentales y tiene derecho a disponer de su dinero como considere conveniente. Pero ella está siendo manipulada, gritó Paula perdiendo toda compostura. La única manipulación que veo aquí, respondió el policía fríamente, es la que ustedes están ejerciendo sobre ella. Después de que se fueron, Paula se quedó parada en la puerta, con los puños cerrados y una expresión de odio puro. Esto no va a quedar así, Ernestina, me dijo con voz venenosa. Te arrepentirás de haber elegido el dinero sobre tu familia. Paula, le respondí con una tranquilidad que me sorprendió. Yo no elegí el dinero sobre la familia. Ustedes eligieron el dinero sobre mí. Eres una vieja amargada y egoísta. Puede ser, pero soy una vieja amargada y egoísta con $22 millones que ustedes nunca van a tocar. Paula se fue dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Esa noche, Rubén y yo cenamos en silencio. Después de un rato, él rompió el silencio. ¿Te arrepientes de algo? Lo pensé por un momento. Me arrepiento de haber tardado tanto en abrir los ojos. Me arrepiento de haber perdido tantos años tratando de ganarme un amor que nunca fue real. ¿Y del dinero? ¿Te arrepientes de habérselo negado? Para nada, respondí sin dudar. Ese dinero representa 40 años de trabajo honesto, de sacrificios, de decisiones inteligentes. No voy a regalárselo a gente que me desprecia. ¿Qué vas a hacer ahora? Sonreí por primera vez en días. Algo que debí hacer hace mucho tiempo. ¿Qué? Vivir para mí. Esa noche, antes de dormir, escribí una carta que sabía que cambiaría todo para siempre. Una carta que cerraría definitivamente un capítulo de mi vida y abriría otro completamente nuevo. Una carta que mi familia nunca vio venir. La carta que escribí esa noche era para el director de la Fundación Educativa San Miguel, una organización que ayudaba a niños de escasos recursos a continuar sus estudios. Había seguido su trabajo durante años, admirando silenciosamente su labor desde mi pequeño mundo de cocinera de escuela. Estimado señor director, escribí con mi letra cuidadosa. Mi nombre es Ernestina Vázquez
Soy cocinera jubilada y deseo hacer una donación significativa a su fundación. Mientras escribía, sentía una paz que no había experimentado en décadas. Por primera vez, mi dinero tendría un propósito que me llenaba de orgullo, en lugar de vergüenza. 2 días después, Bruno apareció en casa de Rubén con una nueva estrategia. Esta vez venía acompañado de Fausto y un hombre que se presentó como mediador familiar. «Mamá», dijo Bruno con una sonrisa forzada. «Trajimos al licenciado Vargas para que nos ayude a encontrar una solución que beneficie a todos». El tal Vargas era un hombre delgado con expresión de tiburón hambriento. «Señora Ernestina, entiendo que así ha habido malentendidos familiares. Estoy aquí para facilitar un acuerdo equitativo». «¿Equitativo para quién?», pregunté directamente. «Para toda la familia», respondió con una sonrisa oleosa. «Hemos preparado una propuesta muy razonable. Usted conservaría 5 millones para sus gastos personales y los 17 restantes se distribuirían entre sus herederos directos». Me reí en su cara. «¿Herederos directos? ¿De qué estoy muerta?». Fausto se removió incómodo. «Ernestina, no seas dramática. Es una propuesta justa». ¿Justa? Mi voz se alzó. ¿Es justo que ustedes decidan cómo debo gastar el dinero que gané con mi propio esfuerzo? Mamá. Bruno intentó un tono paternal. 5 millones son más que suficientes para una mujer de tu edad. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? ¿Llevártelo a la tumba? Tal vez, respondí secamente. O tal vez lo done todo a la caridad. Es mi dinero. Hago lo que se me dé la gana. El mediador se aclaró la garganta. Señora Ernestina, debe entender que la familia tiene derechos legítimos. Su comportamiento errático de los últimos días sugiere que quizás no está tomando las mejores decisiones. ¿Errático? Rubén habló por primera vez. ¿Le parece errático que una mujer se defienda del abuso financiero de su propia familia? Usted no tiene voz ni voto en este asunto, le espetó Fausto. Esto es un problema familiar. Rubén tiene más derecho a opinar que ustedes, les dije con frialdad. Él ha sido más familia para mí en estos días que ustedes en años. Mamá, basta ya. Bruno perdió la paciencia. Si no aceptas esta propuesta razonable, tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo demostrar que no estás capacitada para manejar tu patrimonio? El mediador sonrió como si acabara de ganar un punto. Señora Ernestina, un juez podría determinar que una mujer de su edad, que abandona a su familia, que destruye propiedades, que se niega a la mediación familiar, podría no estar en condiciones de administrar una fortuna tan considerable. Sentí una ola de calor recorrer mi cuerpo. Ese hombre estaba amenazándome en mi propia cara, usando mi edad y mi género como armas en mi contra. ¿Saben qué? Me levanté de mi silla con toda la dignidad que pude reunir. «Pueden irse todos al infierno». «Ernestina», gritó Fausto escandalizado. «¡Al infierno!», repetí más fuerte. «Ustedes, su mediador y sus amenazas. Mi dinero, mis decisiones». «Mamá, estás cometiendo un error que vas a lamentar», dijo Bruno con voz siniestra. «El único error que lamento es haber tardado tanto en darme cuenta de quiénes son realmente». Después de que se fueron, Rubén me abrazó fuerte. «Estoy orgulloso de ti, Ernestina. ¿Sabes qué, Rubén? Por primera vez en mi vida yo también estoy orgullosa de mí misma». Al día siguiente, llamé al director de la Fundación Educativa San Miguel y concerté una cita. El señor Ezequiel Ramírez era un hombre mayor, de ojos bondadosos y manos trabajadoras que me recordaron a mi difunto esposo. «Señora Ernestina», me dijo después de que le expliqué mi situación, «¿está segura de esta decisión? Es una suma considerable».
completamente segura. Durante 40 años alimenté el cuerpo de cientos de niños. Ahora quiero alimentar sus mentes y sus sueños. ¿Y su familia? Mi familia demostró que solo les importo cuando hay dinero de por medio. Estos niños me importan porque tienen algo que mi familia perdió hace mucho tiempo. ¿Qué es eso? Esperanza, inocencia, la capacidad de agradecer lo que reciben en lugar de exigir lo que creen merecer. Firmamos los papeles esa misma tarde. 20 millones de dólares destinados a becas educativas, construcción de escuelas y programas de alimentación escolar. Mantuve 2 millones para mis gastos personales y mis propios planes. Cuando salí de esa oficina, sentí como si hubiera nacido de nuevo. Mi dinero finalmente tendría el propósito que siempre debió tener: cambiar vidas para mejor. Esa noche llamé a Bruno para darle la noticia. ¿Qué hiciste qué? Gritó cuando le conté sobre la donación. Doné 20 millones a la educación de niños necesitados. Estás completamente loca. Ese dinero era nuestro. No, le dije con una tranquilidad absoluta. Nunca fue suyo. Y ahora nunca lo será. El escándalo familiar que siguió a mi donación fue épico. Paula llegó a mi antigua casa con una camioneta, creyendo que todavía vivía ahí, y gritó durante 1 hora completa frente a las ventanas vacías, insultándome y amenazándome con demandas que nunca podría ganar. Los vecinos llamaron a la policía. Bruno intentó impugnar la donación legalmente, pero Abner había hecho su trabajo perfecto. Todos los documentos estaban en orden. Todas las evaluaciones psicológicas que había solicitado demostraban mi plena capacidad mental. Y la donación era completamente irrevocable. Fausto llegó al extremo de aparecer en el noticiero local, denunciando que yo había sido manipulada por personas inescrupulosas para regalar el patrimonio familiar. La entrevista fue tan ridícula que se volvió viral en redes sociales, donde la gente se burlaba de un hombre que exigía públicamente la herencia de su hermana viva. Pero nada de eso me afectaba ya, porque por primera vez en mi vida estaba viviendo realmente. Con los 2 millones que conservé, compré un pequeño apartamento frente al mar en un pueblo costero, a 3 horas de la ciudad. Desde mi ventana podía ver el amanecer todos los días, algo que nunca había tenido tiempo de disfrutar cuando vivía para complacer a otros. Rubén se mudó a un apartamento cercano y nos volvimos compañeros de aventuras. Juntos viajamos a lugares que siempre había soñado conocer, pero nunca me había atrevido a visitar. París, donde finalmente probé los macarons auténticos después de años de hacer versiones baratas para las fiestas familiares. Roma, donde caminé por calles milenarias sintiéndome más libre que nunca. Machu Picchu, donde lloré de emoción al darme cuenta de que, a los 67 años, estaba viviendo la vida que siempre había querido. Cada viaje lo documentaba en un blog que había creado. Nunca es tarde para empezar. Las historias de mi despertar familiar y mi nueva vida comenzaron a inspirar a otras mujeres mayores que se sentían invisibles en sus propias familias. Ernestina, me escribió una señora de 70 años desde Colombia. Su historia me dio el valor para divorciarme de mi esposo después de 50 años de maltrato. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para elegirse a una misma. Cientos de mensajes similares llegaban cada semana. Mujeres que habían pasado décadas siendo las cuidadoras invisibles, las que cocinaban sin agradecimiento, las que daban sin recibir, las que se sacrificaban hasta desaparecer. Mi historia les había mostrado que podían decir no, que podían poner límites, que podían vivir para ellas mismas. La Fundación Educativa San Miguel me invitó a ser parte de su junta directiva. Por primera vez en mi vida mi opinión era valorada.
Mis ideas eran escuchadas. Mi experiencia era respetada. Ayudé a diseñar programas de alimentación escolar basados en mis 40 años de experiencia. Y cada escuela que construíamos con mi donación llevaba una placa que decía: donado por alguien que creía en el poder de la educación. Un año después de mi escape por la ventana, recibí una llamada inesperada. Era Esther, mi nieta, ahora con 15 años. «Abuela», me dijo con voz temblorosa, «me escapé de casa. ¿Puedo quedarme contigo?» «¿Qué pasó, mi amor?» «Mis papás se están divorciando y pelean todo el tiempo por el dinero. Mamá dice que todo es culpa tuya, que por tu egoísmo la familia se destruyó. Pero yo me acuerdo de lo que me dijiste en el parque. Usé mi propia cabeza y me di cuenta de que ellos son los egoístas, no tú». Esa tarde, Esther llegó a mi apartamento con una maleta pequeña y una sonrisa nerviosa. Le preparé su comida favorita mientras me contaba cómo la guerra familiar había escalado hasta volverse insoportable. «Abuela», me dijo mientras cenábamos frente al mar, «¿es verdad que donaste casi todo tu dinero?» «Es verdad». «¿Te arrepientes?» «Para nada. Ese dinero está construyendo escuelas, educando niños, alimentando sueños. No podría estar mejor invertido». «Pero, ¿y nosotros? ¿Y mi universidad?» «Mi amor», le dije tomando sus manos jóvenes, «yo no voy a pagarte la universidad. Tú te la vas a ganar con tu esfuerzo, con tu inteligencia, con tu trabajo. Y cuando lo hagas, vas a valorarla 1000 veces más que si te la hubieran regalado». Esther asintió pensativa. «Como tú hiciste con tu dinero». «Exacto, como yo hice con mi dinero». Hoy, 3 años después, Esther estudia una beca completa que ganó por méritos propios, mientras trabaja medio tiempo en la fundación, ayudándome con los programas educativos. Se convirtió en la hija que nunca tuve, en la compañía que siempre busqué, en la familia que finalmente merecía. Bruno y Paula se divorciaron peleando por deudas, no por herencias. Fausto quebró su negocio y tuvo que vender su casa. Amalia me mandó un mensaje el año pasado pidiendo perdón y sugiriendo sutilmente que, tal vez, podríamos hablar. Nunca le respondí. Esta mañana, mientras escribo el último capítulo de mi libro Nunca es tarde para empezar, que será publicado el próximo mes, puedo escuchar a Esther cocinando el desayuno en la cocina. Huele a café recién molido y a libertad. A los 70 años, finalmente aprendí la lección más importante de mi vida. El amor verdadero nunca viene con facturas adjuntas. Las personas que realmente te quieren celebran tus triunfos en lugar de calcular cómo beneficiarse de ellos. Mi familia creyó que al quitarme su amor falso me estaban castigando. No sabían que me estaban liberando. Ahora cada amanecer desde mi ventana frente al mar me recuerda algo fundamental. Nunca es tarde para escoger la vida que mereces, para decir no a quienes te lastiman y para descubrir que la familia verdadera no siempre comparte tu sangre, sino tus valores. Y esa es la historia de cómo una simple cocinera de escuela se convirtió en la mujer más libre del mundo. 5 años han pasado desde aquella reunión familiar que cambió mi vida para siempre. Hoy, mientras escribo estas líneas desde la terraza de mi casa, en la Toscana italiana, donde vine a pasar el verano, puedo decir con certeza absoluta que la decisión más valiente que tomé en mis 72 años fue escapar por esa ventana. La Fundación Educativa San Miguel se ha convertido en la organización educativa más importante de la región. Con mi donación inicial, construimos 17 escuelas, otorgamos más de 2000 becas universitarias y creamos un programa de alimentación escolar que beneficia a 15.000 niños diariamente. Cada vez que visito una de
mis escuelas y veo los rostros brillantes de los niños que ahora tienen acceso a una educación de calidad, siento que mi dinero encontró su verdadero destino. Mi libro Nunca es tarde para empezar se convirtió en un fenómeno editorial inesperado. Traducido a 8 idiomas, ha vendido más de 500.000 de copias y se ha convertido en un manual de liberación para mujeres mayores en todo el mundo. Las cartas que recibo diariamente me confirman que mi historia no fue única. Miles de mujeres viven situaciones similares, sintiendo que su valor se mide únicamente por lo que pueden dar a otros. Estimada Ernestina, me escribió una lectora de España. Después de leer su libro, a los 65 años me divorcié del hombre que me había humillado durante 40 años. Hoy vivo sola, feliz, y por primera vez en mi vida nadie me grita por la comida fría o por no planchar su camisa perfectamente. Gracias por enseñarme que el respeto no se mendiga, se exige. Esther, ahora con 18 años, se graduó con honores de la preparatoria y estudia Administración de Empresas con una beca completa en la universidad más prestigiosa del país. Los fines de semana viene a visitarme y trabajamos juntas en los proyectos de la fundación. Se ha convertido en una joven segura, independiente, que entiende el valor del trabajo honesto y la dignidad personal. Es la prueba viviente de que romper círculos tóxicos familiares puede salvar a las siguientes generaciones. Abuela, me dijo el mes pasado, antes pensaba que eras mala por no darles dinero a mis papás. Ahora entiendo que fuiste la más inteligente de todos. Me enseñaste que el amor verdadero no se compra ni se vende. Rubén y yo nos casamos hace 2 años en una ceremonia pequeña frente al mar, acompañados únicamente por Esther y algunos amigos de la fundación. A los 70 años, experimenté por primera vez lo que significa tener una pareja que me ama por quien soy, no por lo que puedo darle. Nuestros días transcurren entre viajes, lecturas, caminatas por la playa y el trabajo conjunto en proyectos educativos. Es la vida tranquila y plena que siempre soñé pero nunca creí merecer. El destino de mi antigua familia siguió el curso que ya se vislumbraba. Bruno y Paula terminaron en una guerra legal feroz por la custodia y los bienes. Paula, obsesionada con demostrar que yo estaba mentalmente incapacitada para donar mi dinero, gastó una fortuna en abogados que no lograron nada porque la donación estaba blindada legalmente. Bruno perdió su trabajo por el estrés y las constantes ausencias para citas legales relacionadas con mi caso. Ambos terminaron endeudados y amargados, culpándome por todos sus problemas. Fausto y Amalia vendieron su casa para pagar las deudas del negocio que quebró. Intentaron contactarme varias veces con mensajes que alternaban entre las amenazas y las súplicas. El último mensaje que recibí de Amalia decía: «Ernestina, somos familia. Tienes que ayudarnos en este momento difícil. No puedes ser tan cruel». Lo borré sin responder, como he hecho con todos sus intentos de manipulación. La ironía más grande es que si hubieran continuado tratándome con el mínimo respeto básico, si hubieran seguido viendo en mí a la cocinera silenciosa y complaciente, probablemente habrían heredado todo mi dinero cuando muriera. Su propia codicia y desprecio los privó de la fortuna que tanto deseaban. El programa de televisión Ixitin Historias de Vida me invitó el año pasado para contar mi experiencia. Durante la entrevista, la conductora me preguntó si alguna vez consideré perdonar a mi familia y redistribuir parte del dinero. «El perdón no significa permitir que te sigan lastimando», le respondí. Yo los perdoné en mi corazón para liberar mi propia amargura
Pero eso no significa que vayas a financiar su irresponsabilidad y su falta de respeto. El perdón y la estupidez son cosas muy diferentes. La entrevista se volvió viral en Internet, generando miles de comentarios de apoyo de mujeres que se identificaron con mi historia. Muchas compartieron sus propias experiencias de abuso financiero familiar, creando una ola de conciencia sobre este tema que raramente se discute abiertamente. Hoy, cuando reflexiono sobre aquella mujer de 67 años que temblaba mientras sus familiares la humillaban, exigiendo su dinero, siento una mezcla de compasión y orgullo. Compasión por todos los años que perdió tratando de ganar amor que nunca fue real, y orgullo por haber tenido el valor de decir «basta» cuando aún tenía tiempo de reescribir su historia. Mi Torma historia se ha convertido en un faro para mujeres que se sienten atrapadas en relaciones familiares tóxicas, especialmente aquellas que, como yo, fueron educadas para creer que el sacrificio personal ilimitado era sinónimo de virtud femenina. A través de mis conferencias, mi libro y mi fundación, he podido transformar mi dolor en propósito, mi humillación en fortaleza. La lección más profunda que he aprendido es que nunca es tarde para reclamar tu propia vida. No importa cuántos años hayas invertido en relaciones que te vacían, no importa cuántas veces te hayan hecho creer que no mereces respeto, no importa qué tan cómoda se haya vuelto tu incomodidad. Siempre hay tiempo para elegir la dignidad sobre la complacencia, el respeto propio sobre la aprobación ajena. Esta mañana, mientras Rubén preparaba café y Esther me mostraba sus calificaciones universitarias por videollamada, me di cuenta de algo hermoso. Por primera vez en 2888, mi vida, estoy rodeada de personas que me aman sin condiciones, que celebran mis éxitos sin calcular beneficios personales, que me respetan sin que tenga que mendigarlo. A las mujeres que leen esta historia y se reconocen en ella, les digo, su valor no se mide por lo que pueden dar a otros, sino por la dignidad con la que se tratan a sí mismas. El amor verdadero nunca viene acompañado de facturas, amenazas o chantajes emocionales. Y recuerden, nunca es tarde para empezar a vivir la vida que realmente merecen.